Muy buenas tardes, apreciados hermanos de esta hermosa plataforma, Hombres de Valor. Ya sábado de tarde, iniciando, ¿no es cierto?, la secuencia, continuando con la secuencia que iniciamos del libro de Hebreos, invitando a nuestros hermanos a orar para buscar la presencia de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos agradecidos de ti, de tu presencia, por darnos, Señor, las directrices en el tiempo final que estamos viviendo. Te damos gracias por el pacto que tú hiciste con nosotros y por la continuidad de tu palabra aún en este tiempo peligroso. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hemos estado abordando esta temática del libro de Hebreos. Hemos estado insistiendo en la forma que fue escrito y hemos estado insistiendo en el mensaje que conlleva el libro de Hebreos para nuestros tiempos. Si bien es cierto, fue una carta entre el año 45 al año 60, donde hemos dicho reiteradamente que la autoría se le atribuye al apóstol Pablo por el conocimiento que éste tenía del santuario, por los detalles que da del santuario, por la profundidad que abarca todo el tema ceremonial, el tema ritual, el tema sacerdotal, el tema levítico, y cómo, habiendo una transición en los tiempos posteriores a la muerte de Cristo, este suceso, esta intercesión, este plan de salvación se traslada a los pórticos celestiales, se traslada en la esfera cósmica para seguir abordando el tema del pecado. También abordamos que el tema del pecado no terminó en la cruz del Calvario con la muerte de Cristo. Muchos dicen, pastor, allí en la muerte de Cristo, en el Calvario, el Señor Jesucristo derrotó a Satanás y derrotó al pecado. Jesús había tenido una derrota parcial sobre Satanás cuando lo arrojó del cielo y la tercera parte de los ángeles. Jesús obtuvo una victoria, momentánea, mientras fue el archienemigo. Allí no pudo retener al pueblo de Dios en Egipto. Lo había hecho también el Señor derrotando a las huestes del mal, es decir, a los séquitos de Satanás allí en el diluvio. En la cruz del Calvario fue otra victoria que tuvo el Señor Jesucristo sobre Satanás y sobre el pecado, pero cuando se menciona y se hace esta correlación teológica, es la forma en la cual se explica que lo que Dios derrota es mostrando a las agentes celestiales, mostrando a los mundos que no cayeron, mostrando a los millones de ángeles que permanecieron fieles a Dios y mostrando a la raza humana en general, a través de la historia, de que las acusaciones de Satanás eran infundadas, no tenían sustento, y que Satanás era homicida, que Satanás era asesino, que Satanás era un ser diabólico y netamente un ser malvado. Se descorrió el velo y se mostró a Satanás en su confabulación contra el gobierno de Dios. Pero no termina necesariamente el plan ni se cumple en la cruz del Calvario, porque ahora Pablo relata que todos los servicios que se hacían en el santuario terrenal son traspuestos al cielo, al santuario celestial, de que la obra mediadora de este sumo pontífice no terminaba aquí en la tierra, sino que continuaría allí en los atrios celestiales, de que mientras hubiese tiempo de gracia presente, como lo era en el sacerdocio levítico, Jesucristo, el Mesías, el sumo sacerdote, el sumo pontífice, el intercesor, nuestro abogado, estaría siempre intercediendo por nuestras faltas cada vez que nosotros recurrimos en oración a la misericordia de Dios. Dicho esto, el capítulo 9, entre el capítulo 9 y 10, hay un espacio y se siguen mostrando detalles del plan de salvación allí en los atrios celestiales. En el capítulo 9, en el verso 23 en adelante, del libro de Hebreos, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo
mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Ante quién se presenta Cristo con su propia sangre? Ante Dios. La misma figura que se hacía en el templo terrenal, tanto en el templo del desierto de Moisés, como en el templo de Salomón, como lo fue en algún momento en el templo que no se terminó de Zorobabel, y como se hacía en el templo de Herodes, que duró hasta el año 70, donde nuestro Señor Jesús posó sus pies sobre las gradas del templo. Y no entró para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez, después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Mire la interesante situación de los templos terrenales y la diferencia del templo celestial, pero tiene similitudes que son totalmente escatológicas, que son totalmente bíblicas. Como por ejemplo, todo lo que se hacía en la ceremonia del santuario terrenal, mientras este santuario estaba en pie, que era el santuario de Herodes, el templo de Herodes, mientras Jesús visitaba las gradas del templo, mientras la nación judía era cautiva del imperio romano, por sus transgresiones, ellos estaban cautivos, de acuerdo a lo que decía y nos habían anticipado los profetas. Pero mientras esa situación estaba en pie, aparece Jesucristo en medio del campamento, aparece en esta tierra hace casi 2000 años atrás, y aparece cumpliendo una de las profecías más grandes con respecto a la primera visita del Mesías al templo. Y poco después de la muerte del Mesías, ya dejando, ¿no es cierto?, esa situación seguir su curso, el Mesías ya no estaba entre los hombres, no estaba más entre los hombres. Los sacrificios siguieron. El ofrecimiento de sangre por parte de la nación y de las distintas ramas de la religión judía siguieron. Se siguieron haciendo sacrificios. Pero Jesús ya estaba en el cielo. Y quienes entendieron el sacrificio de Jesucristo, que era el verdadero sacrificio que quita el pecado del mundo, el resto de personas, al igual que en los tiempos de Noé, seguían haciendo el sacrificio antiguo que ya estaba caducado, que ya estaba obsoleto, que ya se había terminado. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y se rompe el velo con una mano invisible desde arriba hacia abajo y se escucha la palabra hecho está, consumado es, las palabras del capítulo 27 de Jesucristo en la cruz del Calvario, se deja ver que ya los sacrificios habían terminado. El pueblo no se dio cuenta y siguieron haciendo el sacrificio. Cuando Noé entró al arca y Dios cerró la puerta del arca, las personas que rodeaban el arca no se dieron cuenta que la gracia ya se había terminado. El tiempo de pedir perdón había terminado. Los seres humanos arrastraban con su condición pecaminosa. Los seres humanos ya no habían arreglado sus cuentas con Dios, pero ellos no se dieron cuenta. Asimismo, en los tiempos de Jesús no se dieron cuenta. Fue tal el engaño de Satanás, fue tanto lo que los distrajo en este mundo por obtener ganancias mundanales, por obtener mejor calidad de vida. No es malo querer tener mejor calidad de vida. Lo que es malo es pasar por alto lo que Dios le está pidiendo o lo que Dios le está ofreciendo. Porque usted se está condenando solo o sola. Usted se condena al tomar decisiones sin preguntarle a Dios, al pensar que a usted le parece que es mejor. ¿Qué le pasó a la nación judía en los tiempos de Cristo? Le pareció que tenían que seguir haciendo los sacrificios. Y ellos repetían lo que los líderes religiosos habían estipulado como ley, que era que Jesús era un blasfemo, que era que Jesús era un falso profeta, que era que Jesús era un impostor, y que ellos tenían más verdad que la que el propio Mesías estaba impartiendo a la nación.
y sellaron sus vidas porque ya los sacrificios se habían depuesto y el sacrificio vivo, Cristo había ofrecido ya su sangre y ahora estaba en el cielo intercediendo por ellos y por todo aquel que se acerca a Dios. Entonces es muy complejo para Pablo enseñar estas cosas ya que venían más de 1500 años de enseñanza. Estas enseñanzas venían post-diluvio, allí en la Torre de Babel, mientras los malos hacían sus sacrificios al dios Nimrud, o a Nimrud a través de Nimrud a Semiramis, y a las distintas deidades de cada tiempo. Así también el pueblo de Dios por su parte estaba en forma silente, ofreciendo sacrificios hasta que Dios llama a Abraham y le empieza a dar cuerpo a la posterior construcción de un templo, un santuario, donde iba a habitar el Dios eterno, el Dios creador del cielo y de la tierra. Así que nosotros vamos viendo aquí en esta epístola de los Hebreos que siempre el hombre lleva una directriz paralela a la directriz divina. El hombre a su manera, con sus decisiones, que Dios respeta por supuesto. Si usted quiere vivir debajo del puente, Dios lo va a respetar. Si usted se cree avión y se tira de un cerro, como muchos hombres pájaros que se han estrellado, Dios le respeta la decisión, lo deja. Pero no es que a Dios no le duela, no es que el Señor sea indolente, no es que el Señor no lamente lo que le va a suceder porque usted es su hijo. Somos sus hijos, el Señor sí se duele. Pero ni aún así, aún sabiendo la consecuencia de que usted va a aterrizar en roca y va a morir, el Señor no puede evitar dejarlo tomar su decisión. Salvo cuando el Señor quiera intervenir y alguien daña a algún siervo, es posible que el Señor, y en muchos casos obró como Herodes cuando se pudrió por gusano y se creyó Dios. Y muchas de estas cosas nosotros vamos a ver antes de la segunda venida. Entonces el libro de Hebreos presenta que las decisiones que tomaron el supuesto pueblo de Dios, que era hasta ahí pueblo de Dios, no fueron aprobadas por Dios. Y como ellos no quisieron entender, entonces el Señor los dejó que ellos siguieran con las ideas y las decisiones que ellos habían tomado. Dios no le quitó las alas, por así decirlo, y los dejó seguir el curso. Entonces, mientras el escenario del plan de salvación estaba funcionando allí en el cielo, ellos lo seguían funcionando aquí en la tierra. Lo seguían haciendo vigente y vivo aquí en las ceremonias. Dice la tradición que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, el sacerdote de aquel año tenía el cuchillo y la mano alzada sobre el sacrificio, y dice la historia de que ese corderito de forma misteriosa se zafó, se desató y huyó. No lo pudo sacrificar, no lo pudo degollar el sacerdote. ¿Por qué razón? Porque el verdadero sacrificio, a quien representaba ese corderito, estaba siendo degollado y estaba entregando su vida y exhalando su última halo y suspiro de aliento por la raza humana caída. Entonces sugieren los estudiosos e historicistas que ese corderito se zafó y huyó, quedó con vida. Y al quedar con vida, representa que nosotros fuimos los que quedamos con vida, y el cordero que quita el pecado del mundo tuvo que morir en el lugar de nosotros. Algo que nunca la raza humana va a entender, que nunca los ángeles van a poder entender. Se dice que en relación al sacrificio de Cristo allí en los cielos, en las mansiones celestiales, ni aun los ángeles van a poder, aun cuando canten al unísono con nosotros, van a poder entonar la canción de la redención como lo vamos a hacer nosotros los redimidos. Que estando aquí en las llamas, que estando en las brasas, fuimos arrebatados para con Dios y para su trono. No van a poder los seres infinitos que no cayeron en pecado, poderosos en fortaleza, entonar los himnos de victoria y de alabanza y de regocijo. Porque la experiencia de ellos no es la de nosotros. Nosotros caímos del todo en pecado. Nosotros del todo nos equivocamos. Nosotros a propósito, con nuestra soberbia humana, nos rebelamos contra Dios. Pero aquellos que tuvieron la humildad de arrepentirse, de confesar sus faltas, de buscar la voluntad de Dios, aquellos, dice la palabra en el libro de Salmos, alcanzarán misericordia. Y eso es lo que presenta el libro de Hebreos.
que la misericordia sigue estando extendida allí en el cielo, pero que el plan de salvación sigue adelante hasta la segunda venida. Los primeros templos hablan y esperan al Mesías en su primera venida, los templos terrenales, y el templo celestial intercede Cristo en el cielo, esperando, ¿no es cierto?, que se cumpla y dé término a esto la segunda venida del Salvador. Y entre el lapso del término de la intercesión allí en los atrios celestiales y la previa segunda venida, hay un tiempo, hay un pequeño lapso. Y ese lapso es donde la ira de Dios, antes de ser derramada, la gloria de Dios va a apartarse, el Espíritu de Dios se va a hacer, ¿no es cierto?, va a ser un espacio y vamos a quedar viviendo sin intercesor por un tiempo. Vamos a quedar a expensas de los malos. Se va a desatar la ira satánica como nunca antes. En el libro de Daniel, en el capítulo 12, la Biblia misma menciona y dice, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo hombre en la tierra hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro de la vida, todos aquellos que entendieron el trabajo de la redención, todos aquellos que aceptaron de que Jesucristo intercede allí por sus pecados, todos aquellos que no solamente aceptaron, no solamente aquellos que conocimos el mensaje, sino que aquellos que llevaron sus cargas al Salvador e hicieron palpable, tangible las declaraciones de Jesús en el libro de San Mateo capítulo 11, versículo 28-29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestras almas. Todos aquellos que pusimos en práctica aquellas cosas, no estamos hablando que hay gente que no pecó, no estamos hablando que hay gente que es una blanca paloma, estamos hablando de la gente que reconociendo nuestra situación, viendo nuestra flaqueza, nuestra podrida justicia, clamamos día y noche para la liberación. Ellos alcanzarán misericordia. Y también se cumple lo de Mateo capítulo 6, cuando dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando usted hace misericordia y usted siempre dispone su espíritu a perdonar, usted también de parte de Dios recibe perdón. Esa es la regla que Dios estipuló. Y todas esas cosas ocurren mientras el sumo sacerdote está en el santuario. Cuando esto termine, cuando esto deje de funcionar, cuando nuestro sumo sacerdote deje de interceder, en ese espacio de tiempo, Satanás tratará de hacer todo el daño posible de una a este planeta y se irá en contra de aquellos que lo esperaron, se irá en contra de aquellos que día y noche clamaron para ser salvados de la angustia que los sobrecogía. Eso está presentado en el libro de Hebreos aquí en este final del capítulo 9. Y dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? ¿Dónde está puesta la confianza en la plataforma? ¿En el milagro? ¿En la sensación? ¿O en la palabra de Dios? Nuestro fundamento es la palabra de Dios. Nuestro consuelo es la palabra de Dios. Nuestra esperanza es la palabra de Dios. Las promesas están en la palabra del Señor. Y a través de la promesa del Espíritu Santo es como nosotros también, en nosotros se aumenta nuestra fe. Se aumenta nuestra alicaída fe, porque Dios lo estipuló de esa manera. Por lo tanto, dijo Jesús, no busquemos lo que corrompe, no busquemos la gloria personal, no busquemos las ganancias terrenales. Más bien dice, hagamos tesoro en el cielo. El Señor no quiere que nosotros dejemos de lado las cosas cotidianas. El Señor no quiere que haya personas o cristianos independientes en el asunto de que no nos importe el día a día, el día mañana.
pero sí dice que nuestro primer trabajo es buscar a Dios, nuestro primer anhelo en el mundo es servir al Señor. Y yo entiendo y he visto a través de las generaciones que el mundo vive para sí, que el mundo muere para sí, que cuando el mundo busca una mejor situación es porque quiere estar mejor. La gente no pasa por Cristo para estar un poco mejor. Lo que hace el mundo, al igual que la nación judía, es buscar el parámetro que tiene el mundo. Y el parámetro del mundo en los tiempos de Jesús eran los romanos. El parámetro del mundo en las habitaciones que tenían los judíos en esas casas, en esas chozas estando esclavos, era codiciar los palacios donde se sentaba Roma, donde se sentaban los césares. Dice un escritor que los parámetros de la gran mayoría de la nación judía era mirar la vestidura de la plebe romana, del senado romano, de la aristocracia romana, y decían, ¿cuándo nos va a tocar a nosotros? Hoy en día nosotros conocemos acá en la tierra lo que se llama el sueño americano. ¿Y quién no desea vivir el sueño americano? Pero yo me pregunto, humildemente, ¿le habremos consultado a Dios qué es lo mejor para nosotros? Cuando Dios le pidió a Abraham que saliera a Lot, perdón, cuando saliera de Sodoma, y le hace la invitación, y posteriormente, y anterior a la invitación que le hace para salir de Sodoma y Gomorra, le da a escoger y le coloca el valle delante. Y le dice, mira, no alterquemos nuestros siervos, nuestros criados, nosotros somos parientes, le dice a Lot con Abraham. Así que Abraham, en su sabiduría, le dice a su sobrino Lot, mira sobrino, ya está bien, nosotros somos parentela, escoge tú qué es lo que más te gusta. Y Lot y su esposa miraron una llanura fértil, ellos no le preocupó lo que estaba en el entorno. A ellos les dio lo mismo la riqueza que estaban aledañas al lugar. ¿Sabe lo que hizo Lot? Esto es lo que yo quiero, dijo. Y señaló, dice la Biblia, un valle fértil, fructuoso, que prometía mucha estabilidad social, mucha estabilidad temporal, pero no le consultó a Dios. Y se fue en esa dirección. Y Abraham se quedó con la otra parte que quedó, con la contraparte, a un lugar más solo, más solitario, donde su compañero iba a ser Dios, donde su guía iban a ser los ángeles. No iba a tener gloria allí, pero Lot dijo, aquí la hice, escogí la mejor parte, la marraqueta más grande. La historia dice que la familia de Lot, los parientes de Lot, los vecinos de Lot perecieron. La esposa de Lot, que se convirtió hasta el día de hoy en estatua de sal, mirando hacia atrás, porque cuando descendió fuego del cielo, seguramente era una casa muy, muy grande, muy cómoda, había muchas riquezas, y vio como las llamas, ¿no es cierto?, como el fuego estaba descendiendo, y en ese instante dice la Biblia que se convirtió en estatua de sal, dando a entender de que ella tuvo lo que buscaba. Y nosotros muchas veces vamos a tener lo que buscamos. Pero aquellos que busquen primeramente a Dios y su justicia, Mateo 6:33 dice que recibirán incluso lo que no buscan, el reino de Dios y su justicia. Muchas veces vamos a tener que padecer, muchas veces vamos a ser perseguidos, muchas veces somos ofendidos, directa o indirectamente. Pero cada vez que demos un paso, hermano, previa a la venida de Cristo, mientras Cristo todavía está en el templo, en el santuario, consultemos a Dios. Consultémosle al Señor. No nos vamos a equivocar si consultamos. Puede que no obtengamos los resultados en el momento, pero cayendo de rodillas, como lo hizo Abraham, como lo hizo Moisés, consultó a Dios. Y Dios fue su amigo, y Dios lo fue guiando.
Moisés consultó a Dios y se dejó influenciar por sus propios suegros cuando le dijo: elige 70 varones para que no lleves la carga sola. Moisés puede haber dicho: yo soy líder absoluto y hago como quiero. Y a Moisés le pareció bien el dicho de su suegro Jetro e hizo caso a las instrucciones sabias. El Espíritu Santo todos los días a nosotros nos está llamando, todos los días nos está dando un consejo, todos los días nos está haciendo una invitación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros hoy en día? ¿Cuál es el problema que tuvo la nación judía? ¿Cuál es el problema que ha tenido la humanidad siempre? Es decirle a Dios: ¿sabes qué? Hasta aquí déjame, yo ya soy grande y sé lo que quiero. Y yo quiero hacer de esta manera. ¿Qué dijo Sansón? Ah, Señor, pero esta es la que a mí me gusta. Esta es la que agradó mis ojos, dijo Sansón. Y la historia dice que la que le agradó los ojos fue la que le sacó los ojos. Pero no era la voluntad de Dios. Aun cuando después se arrepintió Sansón, Dios lo ayudó, le devolvió su fuerza para vengar a sus enemigos. Murió y pereció también con sus enemigos. No era el final que Dios tenía para Sansón. Tampoco es el final que Dios tiene para ti. La historia puede cambiar. Tú puedes decir en este momento, apreciada plataforma: sí, pero esa es la historia antigua. Ahora estamos en tiempos modernos. Ahora hay derecho. Ahora hay democracia. Ahora ya no estamos bajo eso. Hermanos, el conflicto entre el bien y el mal no ha terminado. Dios puso un santuario para rescatar al hombre. Dios trasladó el santuario al cielo para rescatar al hombre. La situación es exactamente igual. Cambian los tiempos, cambian la cultura, cambian las vestimentas, hay más conocimiento, lo que usted quiera. Pero la lucha que Dios tiene para rescatar a su pueblo y exterminar el pecado es la misma que tenía en antaño. El Señor va a terminar y va a poner fin al pecado. Y en este momento la forma de poner fin al pecado en nuestra vida es a través del templo, a través de Cristo como sacerdote, a través de Jesucristo como mediador. Y es lo que está presentando el libro de Hebreos. La lucha entre el bien y el mal que ahora se está dando en el cielo. Diferencias hay muchas. Dice que toda la humanidad está con su nombre inscrito en los libros del cielo. Tanto en el libro de la vida, como en el libro de las memorias, como en el libro de la muerte. Lo presenta la Biblia en toda su magnitud, en todo su esplendor. Presenta que hay una lucha en el cielo y que nuestros nombres están allí. En el libro de Eclesiastés dice que porque Dios traerá toda obra a juicio, toda acción nuestra, sea buena o sea mala. ¿Y eso dónde está ocurriendo? En este momento, en el templo, en el cielo mismo. Así que, teniendo a través de este tema poderoso del libro de Hebreos, aprovechemos la posibilidad y la oportunidad que Dios nos ofrece de estar a cuentas con Dios esta semana. Muchos están en culto, otros les toca mañana y otros durante la semana igual tienen sus cultos. Y yo deseo en este momento que usted sea prosperado, que sea bendecido. Quiero entregar un saludo especial a nuestro amigo, nuestro pastor, nuestro hermano Guillermo, allá de la zona de Quillota. Él no es de esta plataforma, pero a través de este audio, de este video, lo queremos juntamente con su esposa saludar y desearle que el Señor le bendiga. También queremos extender este saludo a nuestro amigo Claudio Tapia, de allí de la zona de Puerto Montt. También quería saludarlo y cumplir con lo que le había ofrecido, que lo íbamos a saludar a través de la plataforma. Así que el Señor les bendiga, el Señor les guarde y podamos preparar el ánimo para pasar ya al capítulo 10 del libro de Hebreos. Capítulo 10 del libro de Hebreos, la próxima semana, si Dios lo permite. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Es mi deseo y oración en esta hora. Amén. Sí, amén.